El vacío no es silencio, el vacío es espera. La nave de escolta Águila de Bronce flotaba entre la lenta lluvia de escombros que antes habían sido colonias, cargamentos y sueños. El casco, marcado por impactos y parches improvisados, crujía con la misma fatiga que las manos de su comandante. Luces intermitentes coloreaban la metalurgia con azules fríos y un rojo que parecía respiración. Algo había en la oscuridad, una figura encogida entre restos de paneles. Alguien respiraba, con un ritmo demasiado pequeño para pertenecer a una máquina. El casco resonó. El comandante bajó la rampa con pasos calculados que resonaban como martillos sobre el metal. Sus botas levantaron polvo que brilló unos instantes con la refracción de una nebulosa distante. Encontró a la niña en un pliegue de metal retorcido, ojos grandes como lunas jóvenes, piel que absorbía la luz y la devolvía en tonos que la ciencia no tenía nombre para describir. Ella no miró con miedo. Miró con reconocimiento. El Shipboard Whisper. Por un instante, el comandante pensó en instrucciones, en cadenas de mando, en damnificados y en protocolos. Por un instante, pensó en dejarla. Pero la deuda de una humanidad que había aprendido a levantarse desde cenizas fue más grave que cualquier papel sellado. Se agachó y la tomó en brazos como se toma a un recuerdo frágil, con la certeza de que se hacía algo indispensable. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Dio la orden, subirla a bordo, cuidar su vida, transportarla a la flota. La decisión fue simple y punzante, simple porque la compasión era ahora un acto de guerra, punzante porque la compasión tenía precio. El universo contuvo el aliento. Una alarma distante, casi ritual, empezó a marcar pasos en el metal. Las cámaras captaron registros incompletos, destellos de figuras blindadas en la periferia del casco, escaneos que huían como peces asustados. Nadie en la flota adoraba lo desconocido se investigaba, se explotaba o se destruía. Pero había un matiz en el gesto del comandante que no era protocolo, una promesa hecha en silencio. Un objeto en su bolsillo, un trozo de tela que olía a lluvia sobre roble, resto de un hogar, era la prueba de que sus decisiones obedecían a algo más antiguo que la guerra. Los humanos no rezan. Actúan. La niña, a quien llamaron LYR por la luz que emitía su pulso, dormía como duerme un planeta entre estaciones, vulnerabilidad cosida con extraña serenidad. Sus manos, albergue de constelaciones en miniatura, besaban el aire como si agarraran recuerdos. El comandante la puso en la enfermería improvisada, entre cajas de suministros y una radio rota que aún intentaba captar voces de flotas perdidas. Por la ranura de la ventana, la nebulosa bañaba la escena con tonos violetas y ocre. La nave, que había sobrevivido a incursiones, no sobreviviría a un conflicto mayor sin cambiar. Pero el cambio ya había comenzado en el sitio más pequeño, el gesto de proteger a un ser que no era humano. El primer día que la niña estuvo despierta, la flota no tuvo noticias. Las comunicaciones eran papel mojado y órdenes que se perdían en vilas quemados. La Águila de Bronce se convirtió en isla. A bordo, la tripulación miró al comandante con mezcla de incomodidad y curiosidad resistente. Algunos veían en la niña un riesgo, agentes del imperio acechaban, y la recuperación de cualquier forma de vida alienígena era reclamo de poder. Otros veían una ventaja, el conocimiento que traía podía ser llave o trampa. El comandante no habló. Sus manos hablaban, curaban, ofrecían comida, devolvían calor. El viento fuera era un puñal helado. LYR aprendió la gravedad de la nave como si fuera un idioma nuevo. Sus ojos, capaces de ver luces que los humanos no imaginaban, absorbieron las pantallas azules y las piezas mecánicas con la curiosidad de quien conoce mapas estelares en la piel. A su lado, el comandante encontró un recordatorio de una promesa, su hija había muerto en un puerto que explotó y el sonido que quedó en el comandante era un acorde persistente. Un piano oxidado que resonaba bajo su costado. Ese recuerdo era su motor. El silencio de la sala de mando fue un juramento. En sus momentos de soledad,
el comandante sacaba una fotografía arrugada, niños en un parque de la Tierra, una bandera que se quemó y un rostro que todavía sonreía. Le habló a la fotografía sin palabras, la promesa era simple, no permitir que esa escena fuera la última historia de la humanidad. LYR, aunque incapaz de nombrar emociones humanas, pareció comprender. Una vez, apoyó una de sus manos frías sobre la foto y la calentó con un brillo que pareció traducir consuelo. El universo contuvo el aliento. Mientras tanto, la flota imperial registró la anomalía. No era solo la presencia de vida alienígena, sino la forma en que la águila, pequeña y fuera de rango, la ocultaba como un acto deliberado. El imperio, un coloso hecho de burocracia, hierro y cosmologías de poder, no permitía sorpresas. Ordenó una pesquisa inmediata, desplegó sondas y amenazas. Fueron advertencias en cinta, promesas en clave. La sombra del imperio era vasta, y su lenguaje, destrucción. La nave respiró más deprisa. La tripulación improvisó defensas, campos extraídos de viejos diagramas, torres vacías transformadas en alojamientos, trampas de señal. El comandante contó historias mudas a sus hombres, memorias de la tierra, la canción de una cuna, la promesa contenida en una mano que no supo sostener a tiempo. Nunca habló de su culpa. La culpa era un combustible que no debía derramarse sobre otros. Los humanos no actúan. En el corazón de la nave, LYR mostró algo que nadie esperaba. Tocó una consola, y la pantalla no solo reaccionó, vibró en una frecuencia que produjo imágenes en la mente del comandante, campos verdes, lluvia en azoteas. Una plaza donde la gente recitaba nombres de quienes se habían perdido. No era memoria humana, pero era puente. La niña regaló una escena que era eco de la tierra, su gratitud se manifestó como un don que abría puertas. Los ojos del comandante se entornaron, en ese gesto reconoció la razón por la que había tomado la decisión de salvarla. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las noticias de una posible alianza entre rescatadores humanos y seres desconocidos viajaron por canales clandestinos. Voces que renegaban del imperio vieron oportunidad. Sobre la nave, una joven ingeniera que había perdido a su hermano en la caída de una estación, encendió esperanza con su pericia. Si la niña podía conectar viejos sistemas, podían crear rutas de escape. Comunicaciones fuera del alcance imperial. Se formó un pequeño núcleo de conspiradores buenos, médicos, técnicos, un piloto con manos manchadas de aceite que no temía a la muerte. La decisión fue tomar riesgo a cambio de futuro. El universo contuvo el aliento. Una noche, el comandante se quedó despierto mirando la galaxia a través de una ventanilla cubierta de hielo. Escuchó, en la lejanía, el sonido de un piano mal ajustado que, por alguna broma del cosmos, se filtró por las frecuencias. Casi no pudo respirar. Recordó el acorde de su hija. Llevó la foto a su pecho. La nostalgia le partió la mandíbula con dulzura y dolor. Era la memoria, decía, la que metálicamente sostenía la disciplina del combate. Los humanos no actúan. La sombra del imperio se inclinó sobre la águila como un puño. Sondas se acercaron en círculos, la flota imperial enviaba emisarios que hablaban de leyes y de peligro. La tripulación, acostumbrada a órdenes, preparó su contraataque con una mezcla de miedo y frialdad disciplinada. En la cámara de reparaciones, el comandante trazó una estrategia que no fue tanto militar como humana, crear imágenes de familia y hogar que viajaban con sus naves, hacer de la resistencia un acto de educación sentimental. El propósito era simple, mostrar al universo que los humanos habían pasado de ser cazadores a custodios. La nave tembló. Un día, una de las sondas logró un enlace parcial y el imperio exigió la entrega del espécimen. La respuesta del comandante fue una negativa. Él no buscó pelea porque amaba la pelea, la buscó porque amaba la memoria contenida en cada vida salvada. La negativa no fue palabra, fue acto, desconectar emisores, enviar rutas falsas, quemar señales de posicionamiento.
Aquello atrajo consecuencias, un ataque de represalia, una incursión que desenvainó metal y llamas. El universo contuvo el aliento. El primer sacrificio fue un técnico llamado Mateo. Fue un hombre que en otro tiempo había amado el mar en la tierra y cuya voz, cuando cantaba, parecía viento sobre velas. Mateo sacrificó su módulo de propulsión para permitir una cortina de humo plasmado. La nave logró escapar de la intercepción pero a costo de su vida. Su muerte no fue dramática en palabras, fue un apagón que dejó una silla vacía en la mesa de la cocina. La tripulación lloró en silencio en los recovecos, con manos sucias y rostros que tejían memoria. El silencio de la sala de máquinas fue un juramento. En otra ocasión, una madre entre la tripulación perdió a su niño en un rebase de calma que solo el cosmos entiende, un error de cálculo, un panel desprendido, una trayectoria que se quebró como vidrio. La madre sostuvo el uniforme manchado y no lloró, su dolor era una semilla para la resistencia. Los humanos pasaron de la furia a la construcción con la velocidad de los pueblos que pierden todo y saben que deben levantar memoria de inmediato. Los humanos no rezan. Actúan. La niña LYR, por su parte, no era simplemente un ser, era una puerta. Sus movimientos producían corrientes que afectaban el comportamiento de las máquinas. Cuando sostenía la mano sobre una consola, circuitos dormidos despertaban. En la noche que siguió a la muerte de Mateo, LYR se acercó a la memoria de guerra del comandante y dejó posada una pequeña esfera de luz sobre la fotografía de la Tierra. La esfera no era brillo inocente, era un símbolo de gratitud y también de deuda. El comandante sintió algo más fuerte que la culpa, una protección ferviente. El universo contuvo el aliento. La flota imperial, menos paciente que una tormenta, comenzó a presionar con tácticas más agresivas. Saboteadores invisibles intentaron infiltrar la nave. Una traición interna, impulsada por miedo y por la promesa de perdón imperial, casi abre la puerta a la captura del espécimen. Un oficial, a quien el comandante consideraba hermano, aceptó un soborno y trató de entregar a LYR. El comandante lo supo antes de que ocurriera porque el corazón de la nave latía en la brecha entre la traición y la lealtad. Tomó una decisión, expulsar al traidor y purgar la fisura con trabajo. Fue crueldad necesaria que dejó marcas en las manos del comandante. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El episodio del traidor marcó a la tripulación. La confianza quedó fracturada, la reparación fue lenta y humana, historias compartidas al calor de un pequeño horno, canciones susurradas por quien todavía recordaba versos. En uno de esos momentos, el comandante encontró a LYR mirando el exterior, sus ojos reflejando la curvatura de un planeta que ardía con luces de asedio. Ella colocó su mano en el vidrio y la puso encima de la foto de la Tierra que había estado escondida en el bolsillo del comandante. Ese gesto fue simple. Fue íntimo. Fue una promesa de reciprocidad que nadie en la nave supo interpretar del todo. Los humanos no rezan. Actúan. La resistencia a la invasión del imperio no fue solamente técnica, fue un acto de narrativa. La tripulación y sus aliados comenzaron a emitir historias sobre salvaciones pasadas, héroes caídos, y pequeñas victorias que se convertían en leyenda. Las transmisiones no eran grandes proclamas, eran retazos de vida, una canción de cuna, el nombre de una estación reconstruida, la receta de un pan. En esos fragmentos los oyentes encontraron razones para seguir. El imperio, poderoso en números y armamento, no pudo borrar lo que la palabra en el viento comenzó a devolver, la humanidad luchaba por su lugar porque recordaba lo que valía la pena. El universo contuvo el aliento. Una noche de polvo y chispas, la águila fue rodeada por drones del imperio. La batalla no estalló como en el cine, fue un choque de decisiones tecnologías, de pequeñas maniobras perfectamente ejecutadas por manos humanas. El comandante se colocó al frente de una escolta reducida. No llevaba solo órdenes. Llevaba la foto arrugada al interior de su camisa, junto al trozo de tela que olía a lluvia. A su alrededor, los rostros tensos parecían tallas de madera.
LYR permanecía en enfermería, pero su presencia era palpable, su esfera de luz parpadeaba en la consola principal, sincronizada con la energía del reactor. La nave tembló. En momentos decisivos, la música de la nave, un zumbido de transformadores y un coro de ventiladores, se mezcló con respiraciones. El comandante votó por la acción arriesgada, un contraataque que usaría la esfera de LYR como frecuencia disruptiva. No fue un plan militar, fue una apuesta hecha por la belleza. Era absurdo, y por eso probablemente funcionó. Los humanos no rezan. Actúan. La noche de la confrontación fue una pintura de fuego y silencio. El campo de batalla se volvió casi táctil, polvo que ardía como ceniza de papel, metal que cantaba bajo impactos, luces de misiles que cortaban la negrura como cuchillos prestos. El Imperio lanzó una ola que buscó quebrar la resistencia. Los drones vibraban con precisión mecánica, la flota humana respondió con improvisaciones que parecían milagros de ingeniería. En el puente, el comandante observó las trayectorias y sintió la memoria de su hija como una avalancha que empujaba su juicio. Debía ganar. Debía transformar el dolor en estrategia. El silencio de la nave fue un juramento. LYR, conectada a una matriz improvisada, empezó a emitir una frecuencia que al principio fue apenas susurro. La esfera en su pecho vibró y la consola respondió con patrones antiguos. Las máquinas enemigas, diseñadas para obedecer códigos fríos, comenzaron a fallar. En sus corazones de silicio apareció algo que no estaba en sus protocolos: confusión. Drones que iban a disparar su Focatet por interferencias y, luego, se detuvieron, como si tuvieran que preguntarse por qué. La flota imperial, acostumbrada a dominar, empezó a mostrar grietas. El universo contuvo el aliento. Las fuerzas imperiales replicaron con más fuego. El comandante, con la determinación cortante como una hoja, ordenó maniobras que forzaron sobreesfuerzos en los sistemas. La nave crujía de dolor y gloria. En un momento crítico, los escudos cedieron y la águila recibió un impacto directo que arrancó una sección de escombros hacia la observación. El piloto que había sido el más valiente en los primeros días, un hombre de risa fácil, sacrificó su avión para atraer la mayor cantidad de fuego. Su humo fue su canto final. Los demás vieron el sacrificio y encontraron en él la fuerza para sostener la línea. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba: la presencia de LYR trascendió la interferencia técnica. Su agradecimiento, manifestado como una onda de energía que mezclaba biología y resonancia cósmica, tocó a la tripulación en sus huesos. No fue magia, fue conexión. En el instante en que la onda viajó por la nave, tres cosas sucedieron al mismo tiempo: las armas enemigas se apagaron por un lapso crítico, la tripulación sintió una ola de recuerdos compartidos, infancias, manos cálidas, voces de abuelos cantando, y el comandante experimentó, por primera vez desde la pérdida de su hija, la sensación de estar sostenido por algo más grande. Los humanos no rezan. Actúan. El choque final fue feroz y breve. Con las armas enemigas fuera por una fracción que pareció una eternidad, la flota humana lanzó su contraataque. No fue un ataque de conquista, fue un golpe para desarmar, para liberar. Con precisión y coraje, los humanos atacaron los centros de control de los drones, explotaron los nodos de comunicaciones y recuperaron control sobre un campo de batalla que a ratos parecía pesadilla. El comandante, con una mezcla de furia y ternura, dirigió el ataque como quien dirige una canción funeraria convertida en himno. Su rostro, iluminado por luces intermitentes, era una máscara de dolor convertido en propósito. El universo contuvo el aliento. En la cúspide de la batalla, el propio destructor imperial se aproximó a la águila. Era una sombra con dientes, un coloso que devoraba luz. La energía que LYR liberó alcanzó el casco del destructor en una forma que nadie supo explicar del todo, era igual parte señal y parte memoria. Las defensas del destructor se confundieron,
un rango de drones que lo escoltaba comenzó a caer en patrones erráticos. Fue como si la nave imperial, por un instante, recordara que sus órdenes habían sido dadas por manos que también una vez tuvieron infancia. La confusión fue suficiente. El destructor rozó la derrota y retrocedió. El silencio de la galaxia fue un juramento. Cuando el polvo se asentó, hubo un precio. Los héroes humanos no fueron inmortales. Las luces de la águila se apagaron por secciones, la tripulación contuvo la respiración por quienes habían caído. LYR y el comandante compartieron un intercambio que no tenía palabras, el pulso luminoso de la niña menguó. Y el comandante puso su mano sobre la suya con el mismo gesto con el que alguna vez sostuvo a su hija moribunda. Esta vez, la mano no se soltó en vacío. La niña dejó un brillo, una memoria, algo que no era objeto sino promesa. El universo contuvo el aliento. El imperio retrocedió, no destruido, pero herido en orgullo. Su comunicación ahora era dominada por censuras, no podían explicar por qué sus máquinas habían fallado. La flota humana, herida y orgullosa, constató que su acto de compasión había causado una ruptura en la lógica imperial. La victoria no fue limpia, fue una costura sobre un desgarrón. Y en esa costura, los humanos encontraron elásticos para tensar la red del futuro. Los humanos no rezan. Actúan. El amanecer no trajo paz, trajo prisa por recomponer lo que quedaba. Las reparaciones comenzaron con manos que eran menos máquinas que memoria. Se hizo una bandera improvisada, una tela negra bordada con hilos robados de uniformes viejos, en cuyo centro se cosió la pequeña esfera de luz que LYR había dejado. No era un símbolo de orgullo militar, era un recordatorio de deuda. Las historias de la noche de batalla viajaron como semillas, de estación en estación, de puerto en puerto, hasta que comenzaron a formar un coro. Donde antes había miedo, se plantó resistencia, donde antes había obediencia ciega, se dio lugar a elecciones. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante, con las manos astilladas por trabajo continuo, dejó que el recuerdo del piano lejano se convierta en himno. Reunió a la tripulación para una ceremonia sin oraciones, encendieron una lámpara, dejaron caer una flor de metal en la memoria de los caídos, y cada uno compartió un pequeño fragmento de lo que defendían. LYR, aún frágil, se sentó en el umbral de una cápsula y emitió un pulso suave que resonó como un latido colectivo. En ese pulso, algunos sintieron algo parecido al perdón. El universo contuvo el aliento. La reconstrucción fue un labor de costura. Viejas estaciones fueron reparadas, rutas comerciales se reanudaron, y lo más importante, los relatos que la gente contaba cambiaron. Hubo un nuevo refrán en los mercados: si quieres entender a un hombre, escucha por qué protege a quien no es como él. Así, en los puestos de comida, en las cantinas de las estaciones, en los transportes que cruzaban el vacío, la historia de la niña y del comandante se convirtió en lección y en advertencia. No se trataba de santificar a nadie, se trataba de recordar que la acción importa porque contiene memoria. Los humanos no rezan. Actúan. LYR, con el tiempo, se volvió un enigma de estudio y también un símbolo vivo. No fue recluida en jaulas científicas, la flota entendió que poner una población bajo cristal era perder la chispa que había salvado a muchos. En su lugar, sobre la Águila y luego en estaciones aliadas, se formaron círculos de aprendizaje, humanos enseñando estrategias de supervivencia, LYR y su especie compartiendo formas de resonancia y curación. Esa interacción, imperfecta y a veces dolorosa, se volvió tejido de futuro. El silencio fue reescrito en canción. El comandante envejeció con marcas que no solo fueron cicatrices físicas, sino líneas que testificaban pérdidas y también pequeñas victorias morales. Guardó la foto de la Tierra en un estuche nuevo y la mostró a jóvenes reclutas que preguntaban por qué arriesgarse. Les dijo, sin dramatismo, que había prometido a una hija que el mundo no sería desperdiciado por la indiferencia. Les dijo que la deuda era la manera humana de sostener la esperanza.
Y en sus ojos había algo que ya no era solo melancolía, era orgullo. Los humanos no rezan. Actúan. En una plaza de una estación que había sido testigo de saqueos y reconstrucciones, una niña humana tocó una vieja melodía en un piano público. No era virtuosa, pero su toque resonó con honestidad. En la audiencia, un anciano que había perdido a su pareja en la caída de un laboratorio sonrió por primera vez en años. Cerca, una pequeña criatura de la especie de LYR observaba con curiosidad. Las conexiones se multiplicaron, memoria, música, vida. Ese vínculo, fragilísimo, era el corazón de la nueva humanidad. El universo contuvo el aliento. Con el paso del tiempo, los invasores del imperio aprendieron a medir la fuerza humana no solo por sus armas sino por su capacidad de integrar lo otro. Algunas regiones del imperio, sacudidas por la noche en que sus drones dudaron, comenzaron a cuestionar órdenes. Dentro de las fábricas de armas, voces pequeñas discutían la ética de la obediencia. No fue una conversión inmediata. Fue un goteo de fisuras que con frecuencia se incendiaba y con frecuencia se cerraba. Pero la profecía inicial se cumplía en formas que nadie podía predecir. Una especie se recordaba a sí misma cuando alguien decidió llevar a una niña herida en brazos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante, en sus últimos años como figura legendaria dentro de la flota, visitó la cápsula donde los estudiantes, humanos y de la especie de LYR, practicaban resonancias compartidas. Se detuvo frente a una pared llena de fotos, niños jugando en estaciones, mercados con colores vivos, una bandera negra convertida en símbolo comunitario. Tomó la foto de la Tierra una vez más, la besó ligeramente y la dejó en el corazón de la cápsula. Era su ofrenda. Un joven le preguntó por qué había hecho lo que hizo aquella vez. El comandante solo respondió con una frase que llevaba años viviendo en su pecho, porque alguien me enseñó que incluso en la devastación, hay obligación. Los humanos no rezan. Actúan. En el borde de su vida, el comandante pensó en la niña que lo había tomado como salvador. No la veía como salvadora ni como sirviente, la veía como espejo. Habría preferido que su especie no hubiera tenido que aprender por sangre. Pero la vida rara vez ofrece cursos sin costo. Había dolor, nostalgia y música que volvía de forma imperfecta. Había pérdida. Había esperanza. Y cuando pensó en el piano lejano, en la risa de su hija, en la cara de Mateo, supo que el precio de actuar había valido la pena. El universo contuvo el aliento. La historia, como música antigua, continuó. Gente reconstruyó universos pequeños con manos ásperas, con amor que no se confesaba sino que se demostraba con pan compartido y con guardias en las noches largas. El legado del comandante y de LYR no fue una estatua, fue costumbre. Enseñó a las generaciones siguientes que la humanidad no era una idea de dominio, sino un acto de vigilancia mutua, una red de personas que eligieron proteger lo frágil. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la última escena, el comandante miró el cielo desde la cubierta de una estación que alguna vez estuvo al borde del olvido. LYR, adulta ya en su manera lenta, avanzó a su lado. No hablaron. No necesitaban. Sus pasos eran historia y promesa. La estación vibró con voces, con risas, con música de pianos que se afinaban otra vez. En esa calma construida con manos temblorosas, el comandante entendió lo que había aprendido, que salvar a una niña había sido el primer gesto de una especie que se negaba a morir por indiferencia. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a especie.